vamos a grabar entonces. Buenísimo. A ver, espérame. Vamos a compartir. Ahí se me cae. Pero aquí se me cae. Bueno, no puedo. Ahí está. Bueno, hoy vamos a tratar de ver la relación entre lo que Perón plantea como organización y otras concepciones políticas y de otra naturaleza también. Teniendo en cuenta siempre el plan de la Escuela Superior Peronista que recordamos tiene un primer nivel que estuvo representado por lo que fue el libro Tema de Doctrina de 1955 y que nosotros hemos publicado como Escuela Superior Peronista primer nivel. Y lo que estamos desarrollando los martes y los jueves es el nivel medio, que eran los apuntes de las distintas materias que se publicaban, como se publican en todas las facultades, o por lo menos cuando yo estaba en la facultad, eh, en, en apuntes, los apuntes famosos de la facultad, que también existieron en la Escuela Superior Peronista y que hemos unido y recogido para ponerlo a la consideración de los compañeros. Y ahora estamos viendo los apuntes de organización peronista. Y esto que vamos a ver pertenece a ello. ¿Qué es la diferencia? O sea, la organización en el individualismo, o lo que hoy, el desastre que hoy estamos viviendo, en el colectivismo y en el peronismo. Colectivismo se le decía en el primer peronismo a las organizaciones políticas que daban, o sea, el individualismo se consideraba a las agrupaciones políticas liberales o neoliberales ahora que dan preponderancia, diríamos, a la acción individual. El colectivismo se entendía por colectivismo a las organizaciones políticas que daban predominancia al Estado sobre la organización de las personas. Y en ella se consideraba al fascismo, al nacionalsocialismo y al comunismo. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Quién es don Lorenzo? Lorenzo, sí, Lorenzo. ¿Cómo te va, Lorenzo? Acá estamos. Muy bien. Estamos viendo la diferencia entre la organización en el individualismo, o sea, en el liberalismo, lo vamos a ver enseguida, entre lo que hoy estamos viviendo, va. En el colectivismo, que en aquella época se consideraba al marxismo, al fascismo y al nacionalsocialismo. Y en el individualismo dice la organización individualista es en primer término, miren ustedes, si lo hubiéramos aprendido antes, deshumanizada y materialista, o sea, mi ley. Esto Deshumanizada. está Antonio, disculpe, esto Sí, está en el libro de Raúl Mendés, ¿no es así? En el eh, justicialismo. es muy posible, pero no es. A ver, puede ser que él trate este tema, pero no, este no es el libro el justicialismo de Mendés. O sea, puede ser Ah, que en ese libro trate el tema
de la organización en el individualismo, pero es muy probable. Yo no recuerdo en este momento si él lo trata o no, pero lo que estamos viendo ahora son los apuntes de organización peronista. Sí, 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 sí. Sí, sí. Y Perón decía, piensen ustedes, otra cosa que ahora no la tenemos en cuenta, no la tenemos en cuenta. Piensen ustedes que el capitalismo ha explotado a los pueblos del mundo durante un siglo y medio, yo diría entre más de 2 siglos ya, con su organización. El enemigo está muy bien organizado y nos están robando lo más posible en el menor tiempo posible. Y ahora, ni más ni menos que desde la Rosada. Muchas veces los trabajadores creen que ellos son más organizados que los capitalistas internacionales. Estamos hablando de quien realmente maneja la economía argentina hoy, que es el Fondo Monetario Internacional. No nos confundamos. Pero no. O sea, muchas veces los trabajadores creen que ellos están más organizados que los capitalistas internacionales, pero no, no están organizados. Realmente hoy no estamos organizados. No solo los trabajadores, porque tienen más de 12 GT, eso no es estar organizado, sino tampoco en el movimiento nacional, porque no hay unidad de concepción. Y cuando no hay unidad de concepción, no hay organización. Son los capitalistas los que están organizados por el mundo entero en una trenza indestructible. Lo dice Perón el 8 de junio del 51. El enemigo está muy bien organizado. La organización individualista o libertaria, como le quieran llamar ahora, pero es exactamente lo mismo, el mismo perro con distinto collar. La organización individualista tiende a lograr el mayor rendimiento del hombre considerado como un instrumento de esa misma organización. Si seremos instrumento de esta organización internacional. Las consecuencias del individualismo han sido desastrosas, si lo sabremos. La anarquía en lo político, la anarquía política en lo político. El capitalismo nacional e internacional en lo económico. La explotación del hombre por el hombre en lo social. Exactamente lo que estamos viviendo en la República Argentina. Dicho por Perón el 1 de diciembre de 1952 ante la Asamblea Legislativa cuando presentó el segundo plan quinquenal. Las consecuencias del individualismo han sido desastrosas. Son desastrosas hoy, porque estamos sufriendo de nuevo. En general, los sistemas individualistas aprecian fundamentalmente el grado de eficacia mecánica o técnica de las organizaciones, sin tener en cuenta el factor humano, si lo hubiéramos aprendido antes. Ningún peronista hubiera votado Milei. Este factor se considera exclusivamente un medio al servicio del capital, exactamente lo que están haciendo. Lo único que le interesa es robarnos lo más posible en el menor tiempo posible, teniendo en cuenta exclusivamente al dinero que necesitan para llevárselo afuera. Y las personas que revienten, ¿qué problema tienen? No hay que controlar nada. El fentanilo tampoco. Murieron 90, ¿qué problema hay? Esa es la actitud, la crueldad. En síntesis, la organización en los sistemas individualistas coloca al hombre al servicio de los intereses de sectores. Si lo hubieran tenido en cuenta. Claro.
Sus tipos de organización son de contextura materialista, solo la guita les interesa, y el dinero y los negocios. Es materialista, es racional y exclusivamente técnica, absolutamente deshumanizada, con abstención total por parte del Estado en su auspicio o regulación. Miren ustedes, esto está escrito en 1954, compañeros, está describiendo exactamente lo que estamos viviendo, exactamente lo que estamos viviendo. Sus tipos de organización son de contextura materialista, racional y exclusivamente técnica, con abstención total de parte del Estado en su auspicio y regulación. Sturzenegger, avivándonos de que iba a venir un Sturzenegger. El individualismo, cuya filosofía de la acción es netamente liberal, entiende que en su acción de gobierno debe prescindir, como dice Milei, de toda intervención en las actividades sociales, económicas y políticas del pueblo. Y el pueblo que reviente, qué problema hay. Y eso es proscripción. Eso es proscripción en el sistema. No, es abandono. Bueno. Abandono del pueblo, abandono, o sea, lo único que les interesa que el Estado defienda los intereses de los que se llevan la guita. Por eso la policía, lo único que les interesa a ellos y pagan bien es a la policía, ¿o no? Y si querés decir algo, te garrotean, ¿o no? O la década infame fue así. O te matan. Sí, sí. Como los 70. Antonio, ¿y en qué fallamos nosotros como peronistas? Es que no sabemos estas cosas. ¿O lo escuchaste vos muchas veces? La desinformación, decís, y el claro. Claro. Pero además, teniendo un Perón que nos lo dijo hace 50, 70 años. Sí, que era un adelantado para la época, sinceramente. Pero claro, el problema somos nosotros que no le damos bolilla. Que no tenemos escuela para la formación de los compañeros desde 1955 a la fecha. Y entonces, como nos hemos formado, como hemos podido, cada uno hace lo que se le canta. Y así nos va. Deberíamos ser más orgánicos. Claro. Claro, pero para ser orgánico tenés que saber las cosas, tenés que saber de qué se trata. Tenés que saber, si sos peronista, lo menos que se te ocurre que tenés que hacer es saber lo que te dijo Perón. No lo que a vos se te ocurre. Y es lo que está pasando. Y sobre eso estamos tratando de colaborar, por lo menos humildemente, diciéndole a los compañeros, ha habido un plan de formación, el de la Escuela Superior Peronista, tomémoslo. Son 9 materias, con 3 niveles. Un primer nivel, un nivel medio, que es el que estamos viendo, y un nivel superior que deberíamos tener una universidad nacional para nosotros. Creo yo, por lo menos. Perón nos lo está diciendo acá. ¿Qué pasa en el colectivismo? O sea, por lo menos lo que en el primer peronismo se decía colectivismo, era el fascismo, el nacionalsocialismo y el comunismo, o sea, las organizaciones políticas que dan preeminencia al Estado sobre la organización del pueblo. Dice, la organización en los sistemas colectivistas es también deshumanizada, ya que dispone del hombre como un medio a los fines
de la explotación por el Estado. O sea, los individualistas, los liberales, explotan al hombre para enriquecimiento de unas pocas empresas multinacionales o corporaciones multinacionales, que están muy bien organizadas, como decía Perón recién, para robarnos lo más... Pero, Antonio, si me permitís, Sí, yo sí, creo que este tipo de Estado logra un sometimiento político donde nosotros no podemos llegar justamente por la formación, que no tenemos esta que vos estás marcando en general. Entonces no podemos predicar palabras a trabajadores, por ejemplo, que día a día solamente pueden pensar en poder llevar un plato de comida. Entonces esa persona deja de creer en la política, deja de creer en un claro, montón de cosas. No le da claro. tiempo, porque es normal que no le dé tiempo, porque Sí, está pero ahorcado en un montón de situaciones. Entonces ahí es donde tenemos que estar nosotros, que todo es política. O sea, vos querés hacer un DNI, querés ir a estudiar, querés derechos laborales, querés derechos de cualquier índole, es por medio de la política y no queda otra que sea así, para que sea exact, colectiva. exactamente, por la acción colectiva. O sea, el problema que estamos viviendo, que al no tener unidad de concepción nosotros, o sea, al no conocer, al no estudiar, diríamos, o al no haber un plan de formación o de cultura social y política, como había instrumentado Perón. A ver, Perón instrumentó en el 45, 46 las escuelas fábricas, para que los pibes que estaban trabajando y los trabajadores que eran explotados se pudieran despacito ir perfeccionando y progresando. En el 47, 48 formó las escuelas sindicales, una en cada sindicato. En el 51 formó la Escuela Superior Peronista, que es la que estamos queriendo desarrollar nosotros. En el 53 las escuelas regionales, una Bueno, en cada... también, si seguimos eso, es hora de politizar los gremios también un poco, ¿no? Politizarlos un poco Pero más. claro, pero casualmente era lo que Perón quería para la unidad de concepción nacional, o sea, para que todos pateemos para el mismo arco, no que cada uno patee para donde se le canta la gana, como pasa hoy. O sea, para que haya unidad en una organización, la gente que pertenece a esa organización tiene que tener la misma finalidad. Y para saber cuál es la finalidad la tenés que conocer. O sea, nadie nació sabiendo qué es el peronismo. ¿Eh? O sea, y lo que nos decimos peronistas, lo menos que tenemos que hacer es transmitir a los nuevos que vienen que es primero saber nosotros. Ahora, eso no pasa en el peronismo desde 1955. Y somos peronistas porque mi viejo era peronista y porque en el sindicato me dijeron algo del peronismo y porque estoy en... Pero estudiar el peronismo, como hay que estudiarlo, analizarlo, yo no tuve la suerte, a mí no me lo enseñaron. Yo empecé a aprenderlo cuando me jubilé en el 2011, porque gracias a Dios no tenía que salir a laburar y mi señora hacía la comida, yo pude estar en la compu. Pero es así, o sea, y hasta que no, porque lo que quería Perón era una revolución en paz, y para hacer una revolución en paz, la única alternativa que tenés es que el pueblo participe libre y voluntariamente en la revolución, como hizo el 17 de octubre. Y para que el pueblo participe libre y voluntariamente, tiene que saber de qué se trata, como el 17 de octubre. ¿Y por qué sabía de qué se trataba la cosa? Porque Perón se lo había enseñado en la Secretaría de Trabajo y Previsión del 43 al 45. Y entonces los trabajadores del 17 de octubre, cuando perdieron su conducción, sabían lo que tenían que hacer. Si perdemos a Perón, perdemos todos los derechos. No, vamos a organizarnos y en un día pusieron 1 millón de personas en la Plaza de Mayo.
y tuvieron la personalidad suficiente como para no irse hasta las 11 de la noche. No nos vamos hasta que Perón vuelva. Eso es organización, que es consecuencia de la unidad de concepción. Los derechos hay que defenderlos. O como dice Evita, sí, caiga quien caiga y cueste lo que cueste. No como nos pasa ahora. Pero bueno, sigamos. En el colectivismo, cuya filosofía de la acción es netamente antiliberal, entiende que en su acción de gobierno puede y aún debe, esta es la mejor, es de Perón, es la mejor definición de lo que se llamaba colectivismo en aquella época, cuya filosofía de la acción es netamente antiliberal, entiende que en su acción de gobierno puede y aún debe asumir la dirección total de la actividad política, de la actividad económica y social del pueblo. A eso se refieren en el primer peronismo cuando hablan del colectivismo. La dirección total de la actividad política por el buró, económica y social, de distintas formas, tanto en el colectivismo, en el fascismo, en el nacionalsocialismo y en el comunismo tuvieron estas características. La concepción colectivista de la organización es, por ende, liberticida para el hombre. Claro. Concluyendo en su insectificación, dice Perón. Esto lo expresa él también. Es como que el Estado, diríamos, anula al hombre y lo convierte en un insecto. La causa final del colectivismo es el enriquecimiento del Estado, que se realiza con el pretexto del enriquecimiento de la comunidad, que sacrifica en sus altares todas las libertades individuales, ¿no? Exigiendo también a los trabajadores el tributo de su oprobiosa explotación por el Estado. Se refiere fundamentalmente a lo que fue el comunismo soviético en aquella época, ¿no? Y vamos a ver qué tipo de organización tiene el peronismo, a diferencia del liberalismo, que no tiene en cuenta al hombre absolutamente de ninguna manera, como hoy lo estamos sufriendo en carne propia los argentinos, o de los colectivismos que tampoco tienen en cuenta al hombre, tratando de constituir un Estado gendarme que maneje todo, ¿no? Vamos a ver cuál era la concepción de Perón de la organización del peronismo. La concepción peronista de la organización es fundamentalmente humanista. El hombre es una dignidad, principio y fin de todo lo que hacemos, punto de partida y de llegada de todo lo que hacemos. La finalidad suprema del peronismo es trabajar todos y todas única y exclusivamente por la felicidad de nuestro pueblo y la grandeza de la patria. Eso es el peronismo, debería ser. Pero no de cualquier manera, sino a través de la justicia social, la independencia económica y la soberanía política. Tratando siempre de armonizar los valores materiales con los espirituales y los derechos del individuo con los derechos de la sociedad. Esto lo tendrían que saber todos los peronistas, no digamos los militantes y los dirigentes. Hoy no lo sabemos nadie qué es lo que significa.
Y tenemos que saber qué significa eso. Bueno, el punto de partida de toda organización consiste en organizar a los hombres espiritualmente, que tengamos la misma finalidad. Que si nos decimos peronistas, sepamos que tenemos como finalidad, y como Perón sabía todas estas cosas, le puso suprema para que no nos confundamos. Organizar a los hombres espiritualmente, que tengan la misma idea sobre el país, sobre lo que tenemos que hacer. Que todos los hombres comiencen a pensar y a sentir de una manera similar para asegurar una unidad de concepción. Estoy leyendo a Perón, ¿eh? Que Es eso como es cuando uno dice, es una forma de vida. Claro, claro. Porque esto te da a ver, te hace hermano del otro, pero además sabiendo de que estás haciendo lo más digno y lo más sagrado que puede hacer un ser humano, que es ayudar a los demás. Que por otro lado es la forma de ayudarte a vos. O sea, tu realización contribuye a la realización del conjunto, y la realización del conjunto te ayuda a vos. El punto de partida de toda organización consiste en organizar a los hombres espiritualmente. Que todos los hombres comiencen a pensar y sentir de una manera similar. Esa es la doctrina, para asegurar unidad de concepción, que es el origen de la unidad de acción. Perón dice, sin unidad de concepción y sin unidad de acción, ni el diablo puede conducir, como pasa hoy. Juntar hombres, como se entiende hoy la organización, y realizar organizaciones no resuelve nada si cada uno de esos hombres no siente lo que hay que hacer y no sabe lo que hay que hacer. Un poco lo que yo le quería decir recién. Perón, 17 de junio de 1950. El concepto peronista de la organización es pues humanista y espiritualista. Claro. Y hoy se han confundido los ideales con los intereses. Si lo sabrás, ¿no, María José? Si lo sabremos. Basándose en la unidad que concede la doctrina nacional, que deberíamos conocer nosotros y transmitir a todos los peronistas, que se particulariza por sustentar una nueva filosofía de la vida, simple, práctica, popular y profundamente humanista y cristiana. Sabemos que que el peronismo es una nueva filosofía de la vida. ¿Y por qué es simple? ¿Por qué es práctica? ¿Por qué es popular? ¿Y por qué es profundamente humanista y cristiana? ¿No? A mí no me lo enseñaron. Y la tarea debería ser enseñarlo, transmitirlo. La organización peronista entonces vuelve por los fueros de la personalidad humana. Volvemos al tema. El hombre, la mujer en el centro. Única preocupación. Considerándola dentro de la organización el factor de mayor importancia y advirtiendo que en el espíritu de la organización el factor dinámico fundamentalmente capaz de desarrollar todas las posibilidades de la estructura. Lo más importante en la organización argentina es la organización del espíritu de los hombres. Tarea que no hacemos y por lo tanto estamos viviendo lo que estamos viviendo. Y estamos viviendo lo que estamos viviendo porque no tenemos un plan nacional de formación, como fue el plan de la Escuela Superior Peronista, y como cada uno nos hemos formado, algunos con nada, otros con algo y otros con peor, cada uno hace lo que se le da la gana, diciéndose peronista desde ya, por supuesto, todos son peronistas.
decía Perón, ¿no? Todos son peronistas. La organización peronista considera además que toda estructura debe tener una función social. Toda organización debe tener una función social. Debe tener al hombre, a la mujer, al ser humano como principal y única preocupación. Si queremos hacer algo que asegure la continuidad del esfuerzo que realizamos, tenemos que llegar al organismo, o sea, la organización que tenga un alma colectiva, la doctrina, la finalidad compartida, el ideal compartido. Un alma colectiva que tenga un objetivo, una finalidad. Y Perón le llama suprema, para que no nos confundamos. Que trabajemos única y exclusivamente por la felicidad de nuestro pueblo y la grandeza de la patria. Y que sería lo único que deberíamos discutir ahora en lugar de los lugares. ¿Cómo hacemos un proyecto que nos lleve a la felicidad del pueblo y la grandeza de la patria? Como hizo Perón en el 52 con el segundo plan quinquenal, cuyo tercer artículo, ¿cómo es? Sí, la definición actual de doctrina peronista es el artículo 3 de la ley del segundo plan quinquenal. O sea, el segundo plan quinquenal es la realización de lo que hoy tenemos como definición de doctrina peronista. Si queremos hacer algo que asegure la continuidad del esfuerzo que realizamos, si queremos que el peronismo siga vivo, si queremos que el peronismo siga vivo, que para mí quiere decir esto, tenemos que llegar a una organización, a un organismo que tenga un alma colectiva, que todos tengamos la misma finalidad, el mismo objetivo, tan digno y grandioso como el que nos propone Perón, que tenga su bandera celeste y blanca y que tenga su organización, que es nuestro movimiento nacional peronista que hoy no tenemos. Esto lo decía Perón el 18 de junio del 52. Y con esto vamos a ver también otro tema relacionado con este, que está en otra parte. Espero que lo voy a buscar. Está en la página 157. A ver, ¿qué página es esta? Sí. Lo que cuando hablan de la evolución de la organización, que es otra forma de diferenciar la organización peronista de otro tipo de organizaciones. Las organizaciones más perfectas son aquellas que sirven mejor al hombre. Esto es peronismo, ¿eh? En consecuencia, toda estructura, puesto que es un instrumento de trabajo, toda organización es para hacer las cosas bien y mejor, debe adecuarse a las aptitudes, capacidades y disposiciones de los hombres que habrán de utilizarlas. Las organizaciones son para que lo que nos proponemos hacer lo hagamos mejor. Como todos los instrumentos, porque una organización es un instrumento que utiliza el hombre, es el fruto de los conocimientos que se han acumulado en una época determinada, cosa que hay que conocerlo, para eso hay que estudiarlo y para eso hay que tener una escuela. Conocimientos que permitieron perfeccionarlos de acuerdo con una técnica cada vez más evolucionada. Y si habrán evolucionado las organizaciones, sobre todo, como decía Perón al principio, la de los enemigos,
la de las multinacionales, la del Fondo Monetario Internacional, la de los fondos buitre, etcétera, etcétera, para robar en todo el mundo lo más posible en el menor tiempo posible y tener un tipo como el de Twitter, que dicen que tiene más plata que varios países juntos, etcétera, etcétera. Como todos los instrumentos que utiliza el hombre, es el fruto de los conocimientos que se han acumulado en una época determinada, siempre y cuando se estudien, Conocimientos que permitieron perfeccionarlo de acuerdo con una técnica cada vez más evolucionada. Según los métodos que el hombre ha utilizado a través de los siglos para organizar, distinguimos tres etapas bien definidas que sintetizamos así. Esto está escrito en 1954, compañeros y compañeras. Y que algunos, para no estudiarlo, dicen que es viejo. Durante los primeros siglos de nuestra civilización occidental, el hombre limita sus conocimientos al ámbito del mundo que lo rodea, a la naturaleza. Y ese conocimiento del mundo rudimentario e intuitivo de los primeros tiempos, perfeccionado a través de los siglos del individualismo espiritualista, hasta alcanzar un alto grado de veracidad, tenía una característica específica. Partía siempre de los hechos instruidos u observados por el hombre a su alrededor y por la comparación de esos hechos. Descubría semejanzas, identidades, normas comunes que le permitían establecer relaciones entre los fenómenos y a través de ella comprender al orden de lo creado. Las organizaciones que crea el hombre, a su vez, en este periodo, se caracterizan por utilizar técnicas, métodos de tipo empírico, que se traducen en organismos hechos a imagen y semejanza del orden natural, esto es, del ordenamiento impuesto por el sumo hacedor a la naturaleza. Las comunidades, por ejemplo, se organizan en familias y tribus, luego en comunas, para satisfacer las necesidades primarias del hombre como ser social. La idea de patria, el sentimiento de la nacionalidad, tal como lo entendemos modernamente, no existían en aquellas comunidades que luchaban exclusivamente por la subsistencia. Análogamente, es primaria la organización del trabajo individual de artesanos en pequeñas escalas para satisfacer solamente las necesidades de aquellos primeros grupos sociales. La etapa racional o científica. La transformación que se produce en el mundo con motivo de la revolución del individualismo liberal y materialista que culmina a fines del siglo XVIII, modifica también la actitud del hombre frente a la naturaleza. Exagera el poder de su razón, que esto todavía sigue siendo predominante. Primero yo, segundo yo y tercero yo. Exagera el poder de su razón y al considerarlo iluminado, subordina a ella todo el orden natural. Perón hace todo lo contrario, como vamos a ver. Abandona a Dios para creer en sí mismo e interpreta el orden divino, la naturaleza, como algo inorgánico, desordenado, donde solamente la razón humana puede implantar un principio de orden. Y hoy tenemos un presidente que no solamente piensa que la razón humana, sino que él es el ordenador de todo. No hay ni Congreso, ni justicia, ni nada. Y además, a los que no hacen lo que él dice, los insulta. Y lo permitimos.
abandona a Dios para creer en sí mismo. Escuchemos la descripción de Milei. E interpreta el orden divino, la naturaleza, como algo inorgánico, desordenado, donde solamente él, su razón humana, puede implantar un principio de orden. Este es Milei. En el mundo liberal de estos 2 últimos siglos, las organizaciones dejan de reflejar ingenuamente en el orden de la naturaleza para utilizar métodos puramente racionales o científicos o puramente deductivos. O sea, en la organización del trabajo, la habilidad manual fue reemplazada por la máquina. La industria privada de los artesanos por los grandes establecimientos fabriles de producción mecanizada. Aparecen en la sociedad la desorganización y el proletariado frente al capitalismo que rápidamente se hace internacional. En la organización de la sociedad aparecen las clases en lucha y las naciones políticamente independientes quedan reducidas a la condición de colonias, como somos hoy, con el nacimiento de los imperialismos que estamos sufriendo desde hace demasiado tiempo, menos con Perón y Evita, y en mi opinión con Néstor y Cristina en el gobierno, o por lo menos intentando que no nos manejen los imperialismos, el Fondo Monetario. De este modo, las organizaciones dejan de servir al hombre para servir al capital. El hombre es parte de la máquina o, en el mejor de los casos, su engranaje. Se inicia un proceso de deshumanización que subordina al hombre. Hoy tenemos la mitad sin trabajo, con un sueldo absolutamente de hambre, y no hacemos nada, porque no sabemos qué hacer, porque no nos han enseñado estas cosas. Se inicia un proceso de deshumanización que subordina al hombre, el cual deja de ser un fin en sí mismo para transformarse en un medio al servicio del capital. Argentina 2025. La aparición de todas las formas de colectivismo, comunista o nazista o fascista, si bien introducen nuevos objetivos y formas distintas de explotación del hombre, no traen como consecuencia un cambio en los métodos utilizados para organizar. Las técnicas de explotación siguen siendo racionales, científicas y carentes de un objetivo humano. Por eso la importancia del peronismo, y por eso nos persiguen a los que realmente persiguen al peronismo, lo han perseguido durante toda la vida, porque no son sonsos, saben perfectamente que ellos sí han leído todo esto, y lo recontra saben, y por eso persiguen a quienes se expresan estas ideas, y será por eso que algunos de nuestros dirigentes que lo saben no lo dicen, para que no los persigan. Opinión, supongamos. No tengas duda que es así. Bueno, lamentablemente entonces. Y vamos a la etapa humanista o justicialista. Y de ahí la importancia del peronismo, compañero. De ahí la importancia. Es una nueva etapa mundial, en serio. En serio. La revolución peronista inicia una nueva etapa en la historia de la cultura que se refleja también en la evolución de la organización. El hombre vuelve a ser un fin, claro, por eso nos persigue. Y la organización a estar a su servicio, debería estar el Estado, el gobierno,
Por eso decimos que la verdadera democracia es aquella donde el gobierno hace lo que el pueblo quiere y defiende un solo interés, el del pueblo. El hombre del justicialismo integral, materia y espíritu. Espíritu al que le damos casi ninguna importancia. Se realiza en la comunidad, es decir, posee bienes individuales en función social. La nueva organización peronista utiliza los adelantos técnicos de la etapa anterior, pero los pone al servicio del hombre, poniéndolos al servicio del bienestar social. Gobernamos para el hombre, no para las corporaciones ni para hacernos ricos. La justicia social transforma la organización del trabajo, dignificándolo y humanizando el capital. El trabajo adquiere nueva jerarquía como un deber, porque es justo que cada uno produzca por lo menos lo que consume. Y como un derecho, compañeros y compañeras, que crea la dignidad del hombre. Porque para el peronismo, como hemos visto en filosofía peronista, en el esquema por lo menos, para el peronismo el hombre, la mujer, el ser humano es una dignidad. Y el trabajo es un derecho que crea la dignidad del hombre y de la mujer. El trabajo adquiere nueva jerarquía como un deber, porque es justo que cada uno produzca por lo menos lo que consume, y como un derecho que crea la dignidad del hombre. La sociedad abandona la lucha de clases, porque nosotros queremos la felicidad del hombre, no la lucha, superándola por la colaboración del capital y el trabajo, que juntos fundan la felicidad del pueblo en la comunidad organizada, claro. Comunidad organizada, como hemos visto, que tiene como ideal, diríamos, de comunidad organizada, la comunidad en la que cada uno puede realizarse a sí mismo y contribuir a la realización del conjunto, que no es ni más ni menos que una síntesis ideológica de lo que es la definición de doctrina peronista. Por primera vez la organización sirve al hombre, compañeros y compañeras, por primera vez en la historia de la humanidad, la organización sirve al hombre sirviendo a la comunidad. El gobierno, el Estado, sirve al hombre sirviendo a la comunidad, y sus métodos dejan de ser fríamente racionales y científicos para transformarse en técnicas humanizadas propias del grupo de las ciencias sociales. Qué grande Perón, ¿no? Qué grande Perón. Y qué descuido que tenemos, ¿no? con la formación. Que hemos sido combatidos siempre, Antonio, de una manera o de otra. Y sí, por hemos esto. Sido combatidos siempre. Por esto, esto es lo que pasa. Y el mayor éxito de nuestros enemigos. Sí. Y el mayor éxito de nuestros enemigos, Lorenzo, ha sido el ocultamiento sistemático de esta idea, de este pensamiento. Seguro, así es. Por eso ellos no quieren que nosotros aprendamos todo esto y que sepamos todo esto. Claro. ¿Cómo puede ser que la Universidad de Lanús es la única que da una cátedra sobre el pensamiento de Perón y que es una materia optativa? Sí, y de segundo orden. Y no se te ocurra poner nada, ninguna bibliografía sobre el peronismo o de peronismo, pues te saltan a la yugular. Esa es la acción del enemigo. Incluso los propios peronistas no se atreven, diríamos, a poner esto como
ni siquiera como bibliografía secundaria. Antonio, les da vergüenza. Bueno, Les pero da vergüenza. Yo ayer estuve en una reunión, se me salió la cadena con dos ahí compañeros. No, no se imagina. Le he dicho de todo. Pero no, ¿qué les da vergüenza a ustedes ser peruca? Y son bien perucas, porque son bien morochos, negros, esto y esto y esto y esto. No, se les sale la cadena. Bueno, pero esto es parte del vaciamiento filosófico, ideológico que nos han hecho. sí, Y esto es permanente, esto es pero, permanente. pero no hay que enojarse, hay que llevar en el plan que tenemos nosotros, hay que primero tener libros, ¿viste? Porque ni libros tienen los compañeros para poder leer, aunque sea en soledad y para poder... ¿Me permite que le cuente algo de lo que acaba de decir usted de los libros? sí, Yo le mandé una foto ahí al grupo. Yo hice una primera reunión con esta chica que es concejal acá donde yo vivo. sí. Y éramos como 50. Ay, se Y en la fue. charla, yo me llevé la mochila con un montón de libros. ¿Cómo Antonio? Bueno, le llevo yo y bueno, empezamos la charla. Y le digo, ¿ustedes conocen alguna bibliografía, digo, de Perón? Porque al peronismo se lo entiende, se lo comprende y después se lo estudia. Sí. Entonces nos resulta un poco más fácil. Ustedes tienen noción de biología. Nadie me contestó nada. Nadie ha dicho ni sí, ni no, ni nada. Voy a mostrar algo. ¿Por qué? ¿Y por qué les muestro esto? Porque yo quiero que ustedes vean que nosotros no venimos a decirle algo de arriba o porque inventamos cosas. Acá lo tenemos que leer a Perón. Acá tenemos que reeditar el pensamiento peronista. Le mostré todo, un montón de libros. Y le digo, y ahí fue un punto central. Le digo, ¿ustedes siempre han escuchado hablar de la doctrina? Sí, sí, que la doctrina esto, que la doctrina aquello. ¿Pero qué se imaginan ustedes que es lo que es la doctrina? Pues nadie contestó nada. Bueno, miren, le digo, este es el librito de la doctrina. A mí, yo tenía una novia que el padre era, hace cuántos años no estoy hablando, que el padre era muy peruca, y me regaló la doctrina, me regaló la libreta de afiliación que él tenía Sí. del peronismo, bueno, y varias cosas más. Bueno, usted sabe de que todos me miraban como sapo de otro pozo. Y sí, ¿Por qué? Lorenzo, si quemaron todos los libros en el 56, 57 y después en el 77 también en Sarandí. Claro, Pero por eso los compañeros no tienen. Vos tuviste esa suerte de tener una novia como la gente. sí. Otros no tuvimos esa suerte. No, ya le voy haciendo varias copias, le aclaro ese libro, ¿no? Bueno, bueno, Porque pues, ahí nomás le digo, sí, acá está, está. hagan copia. Pero sí, No, bueno, de la manera que tenemos de difundir lo nuestro. sí, Le sí, aclaro que todo el mundo chocho, ¿no? Todo el está, mundo chocho. Todo el mundo sí, chocho, pero nunca nos ha venido a hablar alguien de estas cosas y traer a ver, le llamemos así, evidencia, le llamemos a los libros. sí, claro. Y que los Entonces, bueno, compañeros lo puedan tener después para toda la vida y que puedan consultar cuando se les dé la gana o cuando tengan una por duda supuesto, o cuando claro, escuchen sí, a un sí, chanta decir cualquier barbaridad, como para poder y que sea realmente no lo que se le ocurre a cualquiera, sino lo que realmente Perón dijo, como está sí, sí, sí. en el plan de la Escuela Superior Peronista, que tiene solamente el pensamiento de Perón y Evita, ¿no? Bueno, en eso estamos, Lorenzo. Muy buena tarea estás mandando ahí en Tafí Viejo. ¿Eh? Se arman cada quilombo por ahí. En los viejos talleres de ferrocarriles. Sí, ¿Eh? Muy sí, bien. sí. ¿Sabe cómo viene gente
Yo trabajo el día domingo, 24 horas, un solo día a la semana. Yo trabajo en la Opa, municipalidad. bueno, Y usted sabe que estoy los domingos ahí y empieza a caer gente, mucha gente de Buenos Aires, porque ahí está el museo. Bueno, el museo, eh, eh, de Tafí Viejo, el museo claro. ferroviario. Y bueno, Ah, el museo abre los días sábados y esto no me da nada para darle a la gente. Bueno, y yo me pongo a conversar. ¿Sabe la cantidad de gente que viene? Y nos ponemos a conversar y nos ponemos a charlar y yo ya le empiezo a contar historias, porque acá hay gente que ha escrito sobre el taller. sí, sí, sí. Entonces, he tenido la oportunidad de varias veces, algunos me han regalado libros, tenemos poetas, cantores, que le han hecho una chacarera a cada sección. Por Mira vos. ejemplo, Tomás Lídoro Caro es un hombre de esto, y bueno, y la gente se queda chocha, y dice, ¿por qué no difunden esto? Por Sí, algo que usted acaba de decir, no estamos organizados. sí, sí. No, no estamos organizados. En eso Entonces, estamos. yo en A eso, ver qué claro, dice claro, sí. Carolina. Si se ignora la historia, corremos el riesgo de repetir, claro, de repetir el Así pasado, es, claro. así es, Sí, así sí, es, así es, Carolina. compañero. Así es, compañero, así ¿Qué es. nos pasó a nosotros? Muchas cosas nos han pasado, María José. Sí, pero, Este, perdón, Antonio, sí, con respecto a lo que dice Lorenzo y todo eso, tenemos que pensar o saber que es producto de 18 años de proscripción y de persecución. no, más bien, sí, 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 Hubo sí, sí. 30.000 Sí. compañeros desaparecidos. O sea que ahí está el miedo y el ocultamiento de ser peronista. Muchos peronistas estuvieron ocultos. Y hoy en Sí. día eso quedó, eso está, ya lo tenemos en el ADN. Donde vamos, medio como que hay que ver si podemos decir somos peronistas o no somos peronistas, porque depende del lugar. El tema es como dice Lorenzo, hay que desatarse la cadena y en cualquier lugar decir, yo, para contar una anécdota, fui al cementerio de, ¿cómo se llama? De la Recoleta, donde está la tumba de Evita. Ajá. Con la visita guiada, había muchos turistas latinoamericanos, pero había muchos gorilas. La mayoría eran gorilas. Y el de la visita guiada preguntó por qué Evita estaba ahí, si sabían por qué a Evita le habían enterrado ahí en la Recoleta. Y yo le dije, sí, yo sé. Ah, que sos historiador, me dice. Le digo, no, 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 yo soy peronista. Le digo. Entonces todos se dieron vuelta y me miraron como bicho raro, porque nadie, o sea, ninguno me acompañó, nadie me hizo la segunda. Calculá que había 50 tipos ahí. Y le dije, y me dice, ¿y por qué la trajeron acá? El tipo probándome a ver si sabía. Era porque es el grano en el culo de la oligarquía. Le dije. ¿Eh? Obviamente que no. La llevaron ahí porque la familia no quería que lo entierren con Perón. Pero yo dije, porque siempre fue el grano en el culo de la oligarquía. Y algunos se hicieron una sonrisita y el tipo que se ve que era peronista, el turista, el guía turístico, se entró a matar de risa. Dice, bueno, bueno, sigamos, sigamos. Pero bueno, no hay que tener miedo, compañero, no hay que tener miedo de decir que somos peronistas en cualquier ámbito. Hay Ustedes otro chat acá de... Sí, está Marcelo, claro. Les recuerdo, compañeros, el 17 de agosto se conmemora el paso a la inmortalidad del general José de San Martín, considerado el padre de la patria y libertador de América. Este día marca el aniversario de su fallecimiento en 1850 en Boulogne-sur-Mer, en Francia. Es un feriado nacional en Argentina, aunque este año cae domingo y no se traslada. Sí, por eso es el feriado de mañana, ¿no? día no Sí, laborable, dicen. Sí. Pero sí, es bueno, así. Es. recordemos por lo menos nosotros humildemente contribuimos a romper esta cortina que nos ponen, diríamos, y Tal esta cual. persecución que muchos Así es. que hemos sufrido y muchos compañeros, como decías vos, Marcelo, por ahí, sí, sí, y, estaba hablando con algunos compañeros que sufrieron la dictadura y con lo que está pasando ahora, sí, tienen miedo, sí, es verdad, tienen miedo, pero bueno, es parte de nuestra realidad que vamos. Pero Pero sí, 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 hay Lorenzo. algo que la naturaleza le da al ser humano,
y más todavía cuando en el caso nuestro la cultura la dio la religión cristiana, ¿no es así? Y que nos dio ese profundo sentido de injusticia. Yo el otro día, cuando estaba reunido con los chicos estos que he ido ahora, cuando recién los conocía, había dos compañeras que nunca, que ellos me han dicho, nunca hemos leído nada, pero una compañera ha planteado el cambio del sistema y la otra compañera ha planteado la unidad de concepción. Pero Mirá. es por propia naturaleza, se dan cuenta, Sí, se sí, dan sí. cuenta. Entonces, tenemos gran ventaja. Yo le digo, también es un proceso que tenemos que Sí, pasar. sí, sí, sí. Pero yo soy muy optimista porque yo veo la reacción de mucha gente. Ayer hemos tenido una reunión, yo pertenezco acá a un espacio político que se llama Convergencia Peronista, y yo he visto un compañero de 81 años ayer cuando hablaba, Mira vos. lloraba. Sí, sí, Entonces sí. digo yo, si este tipo a los 81 años se viene y se hace tanto, porque vive a las afueras de Tucumán, digamos, así como yo, a 6, 7 kilómetros, este tipo a la edad que tiene, se viene acá a estar con nosotros, a conversar, a charlar, a aportar, yo lo que menos puedo hacer es ir y acompañar, Claro. porque ese es el ejemplo que nos están dando. El ejemplo, el amor a una idea, el amor a una causa, la verdad que por ahí las palabras quedan cortas, ¿eh? Sí, sí, sí. No es la primera vez que me pasa esto, ¿no? Sí, Mujeres también, y más la gente grande, ¿eh? sí, sí, sí. Y como decías vos el otro día, gracias a Dios o a lo que está pasando hay una mayor reacción, ¿no? De los compañeros y compañeras, dándole un poquito más de importancia a la formación, ¿no? Sí, sí, sí. Macanudo, entonces. Bueno, Nos vemos Muy el bien, martes que viene, nos si vemos. Dios quiere. Chao. muy bien, ¿Eh? si Dios Un quiere. abrazo a todos y Otro Un gracias abrazo. saludo a por todos, participar. Gracias. un Gracias, saludo a Rosa. todos. Un abrazo. Hasta luego.